pues el día de hoy me encuentro con Héctor Huerto aquí en la Feria Internacional del Libro de Lima. Él es fundador de Acuedi Ediciones y hoy nos va a platicar acerca de esta interesante y combativa propuesta editorial aquí en el Perú. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Nosotros empezamos Acuedi hace más de 10 años con la idea de fomentar la lectura. De hecho, arrancamos con una plataforma de biblioteca digital y a los pocos años empezamos a generar contenido propio y es ahí donde surge la rama editorial de Acuedi. De hecho, nuestra propuesta, al ser enteramente digital, empezó publicando libros digitales, la mayoría de ellos de Open Access, de acceso abierto. Pero luego empezamos justamente para generar ingresos propios porque no llegaba ninguna donación en el camino, empezamos a publicar libros impresos, ¿no? Para venderlos y generar así ingresos para la editorial o para la institución en general. Y a partir de ahí empezamos este camino tan bonito de publicar los libros impresos, de participar en ferias, de colocarlos en librerías, de venderlos nosotros también directamente, ¿no? A través de nuestra librería virtual que también creamos justamente dentro del marco de la pandemia. Y es así que tenemos más de 100 publicaciones en total, muchas de ellas en el campo del ensayo, también en el campo de la literatura en cuanto a novela, en cuanto a cuento y también en cuanto a poesía, ¿no? En ese camino hemos tenido algunos reconocimientos, por ejemplo, el poemario Fundación de Lorenzo Elguero quedó finalista del Premio Nacional de Poesía del año 2021, el año pasado. Y bueno, nuestro libro estrella de ahora, que es Cuentos de la Biblioteca de Merlín, que en el stand de la Independiente de la FIL de este año está arrasando con las ventas, así que estamos bastante contentos por eso. Cuéntanos un poco de qué va este libro emblemático de la feria. Cuentos de la Biblioteca de Merlín es un conjunto de relatos de ciencia ficción, de fantasía, un poco de suspenso también, que busca llegar a un público amplio, tanto juvenil como adulto, y que plantea distintos escenarios, ya sean de aventura, de suspenso, también un tanto de nostalgia, ¿no? Que tienen que ver evidentemente directamente con el sentido propio del autor, con la vida del autor, pero también con esta apuesta que también nosotros estamos haciendo en torno a la fantasía y la ciencia ficción, ¿no? Que trabajamos desde nuestra revista Relatos Increíbles, que es digital y de alcance hispanoamericano, y que me ha permitido conocer autores fabulosos como Merlin Chambi, que además ahora es un creador de contenido bastante reconocido en el Perú, y otros más que vamos a ir publicando también próximamente. ¿Qué crees que está pasando ahorita al entrevistar a editores independientes? ¿Hay algo que pasa con el género de ficción especulativa, fantasía, terror? ¿Qué sucede en el Perú? Que estos géneros han hecho que no solamente los escritores especializados en el género escriban y utilicen las herramientas, digamos, narrativas del género, sino que decidan publicar no solamente cuentos, también novelas. ¿Qué crees? ¿Hay alguna cuestión social? Digamos, pienso en Kurt Vonnegut o en otro tipo de autores que han como recurrido a este tipo de cosas o de herramientas narrativas. Mira, yo creo que la difusión del cine dentro de estos campos ha ayudado a que el género o los géneros se revitalicen, ¿no? Ahora, son géneros que ya son consumidos desde antes, solamente que antes, te hablo de los 80, los 90, incluso décadas atrás, eran vistos siempre como subgéneros de la literatura, Sí, como literatura underground, que no tenía mayor relevancia, mayor nivel, ¿no? Y esto en realidad se ha demostrado que no es así. Ahora, todavía seguimos luchando contra el estigma y seguimos luchando también, y no solamente te hablo del Perú, sino te hablo de toda Hispanoamérica, sino que también seguimos luchando con esta incapacidad del lector promedio de consumir los autores propios del país, ¿no? Y claro, lo que termina predominando es el mainstream, ¿no? Son los autores internacionales de mayor peso, la mayoría anglosajones, y nos olvidamos un poco de lo que se viene publicando aquí. Entonces, al autor de ciencia ficción, fantasía o terror que surge del Perú o de países latinoamericanos, le es muy difícil dar a conocer su obra, ¿no? Salvo que logre, por un azar del destino, publicar, ¿no? Con una gran editorial, una transnacional, ¿no? De lo contrario, es muy complicado. Lo que estamos tratando desde Acuedi, no solamente en el campo peruano, sino en el campo hispanoamericano, es cambiar eso, ¿no? Y yo creo que lo venimos logrando, ¿no? Tenemos una revista que yo creo que es una de las más importantes en el medio actualmente desde el año 2015, ya vamos por el número 27, tenemos autores de todos los países, de 15 países de habla hispana,
Y en ese sentido, vamos viendo cómo el género se va revitalizando, se hace mucho más competitivo porque se están comparando entre ellos, se están leyendo entre ellos y estamos generando un contenido de mayor calidad, ¿no? No, eso me resulta sorprendente. Y por ejemplo, a lo largo de estos años, además de este género, que los lectores son básicamente juveniles o ya estamos llegando a otro tipo de lectores, porque eso como que luego queda duda, ¿no? Ese es otro estigma, ¿no? O sea, que la literatura fantástica y de ciencia ficción o de terror abarcan necesariamente a los autores juveniles, ¿no? Y de hecho, lamentablemente los estados todavía lo siguen viendo como tal. Y si tú como editor quieres, por ejemplo, que el estado te compre, ¿no? Las obras, claro, tienes que venderlo como literatura juvenil, pero en realidad no está pensado para literatura juvenil. Por ejemplo, una de las personas que es una escritora muy importante peruana, Tania Tinyala, que es parte del comité editorial de esta revista que tenemos, Relatos Increíbles, ella justamente nos comenta, una de las obras más vendidas que tengo, la venden aquí, ¿no? Como obra juvenil en los colegios, pero en realidad yo no la escribí pensando en que era una obra juvenil, ¿no? Y lamentablemente estamos luchando contra eso. De hecho, hay un público adulto, ¿no? Bastante grande, que consume estos géneros, pero una vez más, aquí viene el otro estigma, consume a los grandes autores del mainstream, ¿no? Anglosajones, y no está mirando, no nos estamos mirando entre nosotros. Pero yo creo que está cambiando esto poco a poco, lentamente, y te lo puedo señalar. Tenemos a Merlín Chambi, que es justamente autor de estos cuentos, de los cuentos de la Biblioteca de Merlín, pero tenemos también, por ejemplo, a Jefferson Gómez, un autor del centro del país, que publicó con nosotros Jauja Sumergida, también con literatura fantástica, de terror, muy bueno. Tenemos a Tadeo Palacios, que está rayando con la editorial Peso Pluma, que también publicó inicialmente en Relatos Increíbles. Tenemos a Miguel Huertas en España, por ejemplo, que es un autor para mí fabuloso que tiene España y que todavía lamentablemente es poco conocido allá, pero acá nosotros le hemos publicado una novela. Entonces tenemos realmente autores, a Isa Arboleda en México, que se están dando a conocer y que yo creo que se van a consolidar en los siguientes años, y en la medida que ellos se consoliden estoy seguro que también el proyecto nuestro se va a ir consolidando, ¿no? No, y esta curaduría editorial que has hecho, que no solamente es como este diálogo que siempre tenemos del exterior hacia acá, sino que nosotros estamos ya enviando como esas señales de con lo que te puedes identificar, ¿no? Porque no es lo mismo la ciencia ficción en un país latinoamericano, por supuesto que no, en Estados Unidos, en Inglaterra o en algún otro país nórdico, ¿no? Definitivamente. De hecho, eso yo creo que ha cambiado totalmente, ¿no? No solamente esto se debe a nosotros, sino a otro tipo de autores. Por ejemplo, Daniel Salvo, que es un autor peruano fabuloso, que está haciendo literatura de ciencia ficción desde nuestra propia realidad, ¿no? Porque uno de los problemas de consumir solamente literatura anglosajona es que empezamos a escribir como si viviéramos en esos países, ¿no? Y nos desconectamos totalmente de nuestra realidad, de aquello que nos rodea inmediatamente, y que claro, es claramente una experiencia inmediata que nos debería servir para escribir literatura de ciencia ficción, fantasía y terror, ¿no? Ahora, no olvidemos la gran capacidad que tienen estos géneros para hacer crítica social. O sea, la crítica social es un elemento fundamental, yo creo, de una literatura que va o trata de apelar a un público adulto, ¿no? Y yo creo que tenemos exponentes en ese sentido, y al menos desde Acuedi lo que nosotros estamos buscando es justamente autores que lleven, interpelen al autor, no solamente a un tema de entretenimiento que me parece válido y necesario y fundamental, pero que también lo interpelen hacia una realidad que evidentemente está interpelándonos constantemente todos los días, ¿no? ¿Y cuáles han sido las dificultades a las que se han enfrentado, digamos, desde antes de la pandemia, durante la pandemia, ahora con el reencuentro? Cuéntanos un poquito de qué es lo que han tenido que sortear. Me imagino que para algunos ha sido la crisis del papel, para otros la distribución. Cuéntanos un poco. Mira, a nosotros nos afectó en cuanto a la crisis económica en general, que hizo que algunos proyectos editoriales que estábamos planificando se retrasaran, ¿no? Incluso se cancelaran. Lo otro tuvo que ver evidentemente con los costos de producción. El papel se disparó, en general todos los costos de producción se dispararon, la situación se hizo mucho más precaria, pero pese a ello, justamente tuvimos la suerte de poder desarrollar un proyecto que no solamente apelara, ¿no?, a la realidad inmediata peruana, sino a la realidad latinoamericana, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un programa semanal hace 2 años en Facebook, en la página web de Relatos Increíbles de esta revista,
lo sacamos de la pandemia. O sea, nos juntamos los escritores y dijimos, bueno, ¿qué hay que hacer, no? La gente está encerrada, nosotros amamos este género, bueno, arranquemos con un programa de este tipo. Y lo hemos hecho casi de manera ininterrumpida cada semana, ¿no? Con la conducción de Isa Arboleda y Javier Gómez, Isa mexicana y Javier colombiano, ¿no? Entonces, eso fue fabuloso, ¿no? Porque eso nos permitió seguir repotenciando y dar a conocer lo que hacíamos en los géneros y a los autores que iban y comentaban los distintos temas, ¿no? Merlín Chambi, por ejemplo, en ese sentido, que era un autor que ya había publicado con nosotros en el año 2015, 2016, se sumó al proyecto también como productor. Y en ese camino, te hablo hace 2 años, en ese camino Merlín Chambi despegó como youtuber. Se hizo hiper famoso como youtuber. Y claro, nos ayudó también a nosotros a seguir creciendo como proyecto. Por eso te decía, en la medida en que mis autores van creciendo y van desarrollándose, incluso publicando con otras editoriales, esto inmediatamente retribuye en beneficio de Acuedi, ¿no? Y eso nos permitió sobrellevar la pandemia de la mejor manera posible, ¿no? Es un círculo virtuoso. Y una última cosa que me llama muchísimo la atención ahora que tenemos esta entrevista para Publishers Weekly en español, que tú estés publicando autores españoles poco conocidos en su tierra, eso es un fenómeno no muy común. Y cuéntanos cómo es, pues, este scouting, ¿no? De estar leyendo, de estar... Es fabuloso. Nosotros hacemos convocatorias semestrales casi, o a veces anuales, donde hacemos una selección pública, ¿no? Porque, y abierta. Porque una de las cosas que yo dije al empezar la revista es, acá se acabó el amiguismo, vamos a publicar a los mejores, a las mejores autores de estos géneros. Y empezamos a seleccionarlos en base a todos los cuentos que recibimos, que son una barbaridad. En la primera convocatoria recibimos cuentos de 14 países distintos, y ya desde ahí la cosa no paró, ¿no? Entonces, en la penúltima convocatoria, no en la última, que ya se acaba de cerrar hace muy poquito, en la penúltima recibimos más de 400 cuentos. O sea, en plena pandemia la gente se desesperó escribiendo y claro, tuvimos que revisar toda esa cantidad y tratar de seleccionar siempre los mejores cuentos posibles, tratando también de incentivar a autores jóvenes y a mujeres, que en el género son todavía la minoría, y espero que eso cambie, ¿no? Evidentemente. Y bueno, lo que te encuentras es fabuloso. O sea, te encuentras con autores, nuestro público mayoritario de la revista mexicana, te cuento, con autores que realmente son poco conocidos pero escriben muy bien, o autores que están en proceso de construcción, o sea, como por ejemplo Merlín, que inicialmente daba sus primeros pasos, y creo que gracias a la revista y a las publicaciones que hacía en la revista logró consolidarse, ¿no? Porque no es que aceptamos todos los cuentos. Entonces, un autor puede mandar 3 cuentos por cada convocatoria, pero no necesariamente los 3 cuentos van a ser aceptados. Entonces, ahí se generó, como te comentaba hace un momento, una competencia sumamente importante, donde primero pugnaban porque sean aceptados, ¿no? Y mandaban 3 cuentos, un autor, pongamos, ecuatoriano, y le recibíamos solamente 1. Y eso lo motivaba de alguna manera a que en la siguiente convocatoria tratara de preparar 3 cuentos más y de esa manera postular. El otro es quién era el cuento de portada, porque el cuento de portada se lleva la portada de ese número. Los estás entrenando. Pero por supuesto, y claro, el cuento de portada generaba que la gente quería ver su cuento en la portada. Y no solamente eso, a partir de justamente un año, en la revista abrimos votaciones. Voten todos los lectores, ¿no? Voten por los cuentos, denle un puntaje a todos los cuentos. Y eso generó una lucha de clasificación. Más allá del cuento de portada, que era básicamente el gusto del editor, mi gusto, lo que revelaban las votaciones era el gusto de la gente que estaba leyendo, que eran varios de ellos los mismos autores, que entre ellos se iban leyendo, y que de hecho a mí me importa que se lean entre ellos, ¿no? Porque esa es la competencia inmediata que tienen. Y fue fabuloso porque, claro, aparecían otros cuentos más, aparecían otros autores más, descollaban otros, y eso generaba, yo creo que una sana necesidad de crítica constructiva a la cual no estamos acostumbrados, ¿no? Que yo creo que va a servir que ellos mejoren, ¿no? Porque una de las cosas que yo me encontré antes del 2015 de autores latinoamericanos que estaban publicando es que el nivel era muy bajo. Como nos habían catalogado como literatura underground, el nivel de lo que se publicaba o autopublicaba era muy bajo. Era la urgencia por publicar, no tanto exactamente, la necesidad de no pasaba calidad, por un proceso claro, de calidad necesariamente, ni de edición. Y claro, evidentemente eso reafirmaba el cliché de que era una literatura underground. Entonces, al darle mayor calidad, yo lo que lo esfuerzo es a decir, bueno, tú tienes que publicar mejores cosas, tienes que redactar mejores cosas, o a recibir la crítica directa de los propios lectores, y que a veces es cruda, lamentablemente, y que les tiene que generar algún tipo de reflexión para seguir mejorando y seguir creciendo, ¿no? Porque
o sea, por más bueno que sea, ¿no? Por ejemplo, Miguel Huertas es espectacular, pero tú necesitas de alguna manera dar a conocer lo que estás haciendo. Porque si no acompañas ese proceso, tampoco te van a comprar, tampoco te van a leer. Entonces, por eso es que también me interesa que el proyecto mismo de Acuedi, de la revista y de todos los proyectos que nosotros vamos sacando, generen una corriente de opinión y que generen que mis autores sean cada vez más públicos, sean más conocidos, sean seguidos. Claro, pero ¿no? crítico y... Pero por supuesto, yo en ese sentido exhorto a todos los lectores que creen sus blogs comentando, destrocen los cuentos o los libros, porque de eso se trata, de eso se alimenta la industria editorial, ¿no? Bueno, y ahora cuéntanos un poco del marco de la feria, cómo están disfrutando el reencuentro, cuáles son las expectativas que tienen. Mira, yo estoy muy contento porque después de 2 años es que se organiza la Feria Internacional del Libro aquí en Lima. Realmente no sabíamos qué esperar, no sabíamos cómo iba a ser la reacción de la gente, el temor del COVID todavía estaba latente, pero la reacción de la población ha sido muy positiva. La fiesta del libro se ha vuelto a reabrir con todo lujo. De repente no todavía el volumen o el nivel que había hace 2 años, pero yo creo que es fabuloso lo que tenemos. O sea, realmente estoy muy contento. Espero que eso sea el inicio nuevamente de retomar este ciclo y llevarlo nuevamente a seguir mejorando, ¿no? A seguir mejorando sobre todo en cuanto a lo que son editoriales independientes, que justamente lo que permiten es publicar a estos nuevos autores, ¿no? Que valen la pena y que hay que reforzar, ¿no? Héctor, pues muchísimas gracias, me encantó esta conversación, conocer a la editorial, saber cuántos años llevan trabajando, la publicación que también mantienen, el blog, bueno, tienen así todo preparado para quienes quieran acercarse a estos géneros y a la buena literatura, ¿no? Que es muy importante, más bien literatura de calidad, ¿no? Muchas gracias a ti más bien por la entrevista. Bueno, pues gracias a quienes siguieron esta transmisión, a la Cámara Peruana del Libro, a la Feria Internacional del Libro de Lima, y por aquí seguimos.